El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya hoy es 9 de abril, 99º día del año en el calendario gregoriano y el día 100. Estamos en el día 100 en los años bisiestos. Quedan 266 días para finalizar este año 2025. Hoy hace un año el titular era que el gobierno declaraba 2 nuevas alertas en Canarias. Hace un año, justamente, qué casualidad, se declaraba la alerta este mismo día por fenómenos costeros, calima, temperaturas anormalmente altas y vientos fuertes que amenazaban al archipiélago. Y la casualidad que hoy el gobierno de Canarias activó desde anoche la alerta por la borrasca Oliver. ¡Qué casualidad! Y hoy hace un año el gobierno anuncia el fin de las Golden Visa para conseguir el permiso de residencia por compra de vivienda. Ya saben que eran las tarjetas que gente que era extranjera compraba una vivienda por un valor determinado y se le daba la residencia. Y hoy hace un año, 365 días, Clavijo dice o decía que los empresarios turísticos tienen que cambiar y subir los sueldos en Canarias. Esto lo decía el presidente de Canarias hace un año, que estamos en la misma situación. Hoy se cumplen 1138 días del cruel ataque e invasión de Rusia a Ucrania. Ya vamos para 3 años y 43 días. Y como dije antes, hoy es miércoles 9 ya de abril, Aguas 1000 de 2025. Hoy es el día de Churchill. Cada 9 de abril se celebra el Día Nacional de Churchill para conmemorar el día en que este notable político fue nombrado ciudadano honorífico de los Estados Unidos en 1963. Dicha ceremonia de ciudadanía honoraria fue presidida por el presidente Kennedy, previa aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos. Fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que se concedió una ciudadanía honorífica en vida de una persona. Churchill fue conocido y admirado político, escritor, militar y estadista británico. Nació en Inglaterra el 30 de noviembre de 1874. En el año 1900 fue elegido al Parlamento británico, ha sido designado como primer Lord durante la Primera Guerra Mundial, que estuvo al frente de las tropas británicas. Posteriormente fue nombrado primer ministro del Reino Unido durante el periodo 1940-45 y 51-55. Hoy es el día de Churchill. Vamos con las efemérides del día de hoy, del 9 de abril 1455, elegido papa el cardenal español Alonso de Borja con el nombre de Calixto III. En 1609 España firma una tregua de 12 años con las Provincias Unidas de Holanda y les concede la libertad comercial en las dos Indias. Y en 1940, Segunda Guerra Mundial, tropas alemanas invaden Dinamarca y Noruega. En 1957, reapertura del canal de Suez. Y en 1977 es legalizado el Partido Comunista de España por decisión personal del presidente del gobierno en aquel momento en España, que era Adolfo Suárez. En 1991, la República Soviética de Georgia se declara independiente de la URSS. Y en 1998, acuérdense, mueren 118 personas en la Meca aplastadas por una multitud. También un día como hoy, un 9 de abril de 2003, cae el régimen de Saddam tras la entrada de los blindados norteamericanos en Bagdad. En 2005, Carlos de Inglaterra y Camilla Parker contraen matrimonio civil en el Ayuntamiento de Windsor. Y en 2022, un día como hoy, Europa apoya a Ucrania con armamento pesado, ayuda financiera y promesas de su ingreso en la Unión Europea.
Vamos con los santos del día de hoy. Felicitamos a Casilda, a Casio, Marcelo, Demetrio, Hilario y Prócoro. A todos ellos, muchas felicidades. Bueno, ya saben que el lunes fue el lunes negro de las bolsas y ayer las bolsas abandonaban el rojo tras 3 días de pérdida. El IBEX subía un 2,37 y Wall Street moderaba sus ganancias. Trump se reafirma, asegura que muchos líderes del mundo se mueren por llegar a un acuerdo y presume de resultados. Nos vamos a dejar estafar por ningún país, sentencia. Y amenaza a China. Si hoy no retiran sus aranceles a Estados Unidos, Trump duplicará los suyos hasta el 104%. Un órdago que Pekín está dispuesto a ver. Hablan de luchar hasta el final para proteger sus intereses. Y reprochan a Estados Unidos que no tiene verdadera voluntad de diálogo. Detrás de este pulso hay mucho más que dinero. En juego están las bases del orden mundial y ninguno parece dispuesto a dar marcha atrás. Mientras las bolsas contienen la respiración, algunos peces gordos se unen para dar la voz de alarma. Larry Fink, el consejero delegado del macrofondo de inversión BlackRock, avisa que Estados Unidos probablemente está ya en recesión. La amenaza de inflación sobrevuela los mercados mundiales y los analistas ponen el foco en los bancos centrales. Trump vuelve a pedir una bajada de tipos. La Reserva Federal, que se reunió ayer de urgencia, calla. Y el BCE, la próxima semana, tendrá que decidir si toca o no el precio del dinero. Y atentos porque Bruselas, o sea, el corazón de la Unión Europea, apuesta por el vino sin alcohol. Preocupaciones sanitarias, represión de la conducción bajo los efectos del alcohol. El consumo de alcohol en Europa cayó un 20% entre 2000 y 2019, según la Organización Mundial de la Salud. Ante la disminución de la demanda, algunos vinicultores aceptan el reto del vino sin alcohol para diversificar sus ventas. En Bélgica, esta empresa produce vino sin alcohol mediante destilación al vacío, un proceso que conserva los sabores y aromas mejor que otros métodos. Donc ici, nous, on commence avec un vin, tout ce qui est plus normal. Donc on reçoit un vin de nos clients ou de fournisseurs, français, espagnols, etc. Et alors, on va le passer dans une unité de distillation sous vide. Donc, on va mettre le vin à 100 millibars absolu, donc presque le vide absolu. Et donc là, il faudra seulement un tout petit peu chauffer le vin pour évaporer l'alcool. La Comisión Europea presentó recientemente una serie de medidas para mantener la competitividad y la resiliencia del sector vitivinícola. Y propone así apoyar la comercialización de vinos sin alcohol, armonizando su definición en todo el mercado único. De notre point de vue, effectivement, le marché du vin sans alcool permet d'aider la filière du vin, en tout cas pour nous ici, vu qu'il faut d'abord produire un vin avec alcool. Et donc ça permet de faire tourner les vignes, les vignerons, les caves et toute cette partie-là du secteur. Y donc c'est plutôt, on va nous s'ajouter en fin de chaîne, on va être juste une étape en plus. Muchos enólogos se adaptan a la nueva tendencia del vino de baja graduación, amoldándose también a un nuevo mercado. The wine in a way becomes a little bit the baby of the winemaker. It's a lot more accepted. El sector vitivinícola europeo tiene la vista puesta en Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump ha amenazado con gravar el vino europeo en un 200% si la Comisión Europea toma represalias contra los aranceles de Estados Unidos, gravando el bourbon estadounidense. Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿cuál va a ser o dónde van a impactar los aranceles de Trump en los productos de la Unión Europea? Impacta en casi toda la cadena de producción, en casi todos los sectores. El más afectado es el automóvil. El año pasado fueron unos 50.000 millones en ventas de todo tipo de vehículos, piezas de recambio, pero esos 50.000, 40.000 son coches y 2/3 de esas ventas correspondieron a Alemania, que por eso es uno de los más perjudicados. Pero también afecta a la maquinaria de todo tipo, abarca una gama muy amplia de productos, desde turbinas, aparatos eléctricos, y supone, juntando todos esos productos, de esos bienes de equipo, en torno a un 30% de todas las exportaciones. Son 157.000 millones de euros que se verían perjudicados por los aranceles. También los aviones entrarían dentro de esa categoría. Europa estaba recuperando cuota de mercado en Estados Unidos y ahora con los aranceles pues se puede ver perjudicado. Entonces,
tiene un efecto muy amplio sobre toda la cadena de producción, aunque claro, en los sectores más expuestos, en los que Estados Unidos es el principal destino, pues se notará mucho más. Y decíamos, España es de los países... Y Sánchez defiende que la economía española es fuerte y tiene capacidad de respuesta ante los aranceles de Trump. Sánchez asegura que la economía española está fuerte y que el gobierno tiene capacidad de respuesta para sortear esta crisis incluso sin presupuestos. Cree que Donald Trump se ha equivocado en el diagnóstico porque a su juicio esto va a lastimar a Estados Unidos. Espera que rectifique y que vuelva a la mesa de la negociación. Elogia la actitud de Bruselas por mantener, dice, en esta situación la cabeza fría y defiende que él ya había advertido de las consecuencias de la ultraderecha. Preguntado por el Partido Popular, le recrimina que en los territorios pacte con Vox y que después se quiera desmarcar del partido de Abascal en el ámbito nacional y de momento no tiene previsto hablar con el líder de los populares. Coincidiendo con este viaje, Sánchez cree que España puede jugar un papel de constructor de alianzas más equilibradas entre China y la Unión Europea. Por otro lado, el Partido Popular reprocha al gobierno no incorporar sus reformas en el decreto y acordar un cupo arancelario con Junts. No es noticia el choque, sí que gobierno y oposición estén un poco más cerca de entenderse o al menos de sentarse a negociar el siguiente paso, un plan integral más extenso. Sigue existiendo margen para llegar a un acuerdo y el único camino que conocemos para llegar al acuerdo es a través del diálogo y voluntad de llegar a una solución o a una respuesta conjunta. No hay fecha aún, pero el ministro de Economía se ha comprometido, según el PP, a llamarles. Es verdad, y hay que reconocerlo, que el gobierno ha abierto una puerta al diálogo. Nosotros, cada vez que se nos llame, estamos ahí para hacer nuestras propuestas. Y eso es ir más allá de avales y préstamos. Creen que hay buena predisposición, pero se quejan de que de momento se hayan aceptado pocas de sus peticiones. Se ha hecho un pequeño gesto, pero insisto, muy pequeño. Veamos si el Gobierno quiere un pacto de Estado, veremos si al ministro Carlos Cuerpo tiene margen de acción y le dejan llegar a acuerdos con el Partido Popular. Por ahora el Ejecutivo tiene el sí de Sumar. Vamos a estar al lado de las empresas. Y de Junts. Més de 3.000 milions d'euros a favor de les empreses catalanes. Y en contra está Vox. El gobierno de España acercándose al régimen comunista y a un Partido Popular que un día se ofrece a liderar una moción de censura y al otro le falta tiempo para ir a la Moncloa a abrazarse a Sánchez. Se desmarcan de cualquier negociación para buscar una respuesta conjunta. Nos venimos al archipiélago y Canarias se pone manos a la obra para limitar la venta de vivienda a extranjeros. Clavijo aprovecha la conferencia de la RUP en reunión para solicitar formalmente y por primera vez a la Comunidad Europea medidas que permitan dificultar la compra de casas a extranjeros. Y Canarias, que esto es una buena noticia, reducirá el número de alumnos por aula, 22 en primaria y 25 en secundaria. Acuérdense que antes eran 28-30. Esta propuesta actualiza el acuerdo para la mejora del sistema público educativo de Canarias entre la administración y los sindicatos. Y ecologistas alertan de graves impactos climáticos al ampliar los aeropuertos canarios y piden limitar las rutas domésticas. Tenerife Norte, Tenerife Sur y Lanzarote ya cuentan con un proyecto de extensión de las infraestructuras que supondría un aumento exponencial de las emisiones. Y el gobierno canario niega que se vaya a mover 1 centímetro en Fuerteventura para extraer tierras raras. Manuel Domínguez ha llamado al Parlamento Regional a plantear una modificación legal a nivel nacional para garantizar que así sea. Bueno, nos vamos con la nota musical del día del 9 de abril. En 1932 nació un cantante y actor norteamericano, Carl Perkins, conocido como el rey del rockabilly. Nació en Tennessee. Escuchen al rey.
Capital Radio. Capital Radio.